La filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes que desvelan al hombre, como el origen del universo, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría. Todo esto se logra a través de la puesta en marcha de un análisis coherente y racional que consiste en el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué puede conocer? ¿Qué puede esperar de tal cosa? La filosofía tuvo su nacimiento en Egipto, aunque serían aquellos grandes pensadores de la época de oro de la Grecia antigua, como Sócrates, Platón y Aristóteles, los que más se han destacado en los diversos debates filosóficos que se suscitaban por ese entonces. Ramas que se desprenden de la filosofía. Algunas de ellas son la metafísica, ginesiología, ética, lógica, entre otras. Entonces, al no preocuparse de un único tema, sino de varios, la filosofía está dividida en varias ramas que se ocuparán especialmente de darle respuesta a las problemáticas puntuales. Por ejemplo, la metafísica se ocupa exclusivamente del ser, sus principios, fundamentos, causas y propiedades. Puede parecer que hoy, cuando la ciencia ocupa la primacia en el conocimiento, la filosofía es algo superado, pero la filosofía toca lo esencial del ser humano y está constantemente actualizándose. La filosofía desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, con una visión ética y orientada a la moral que nos proporciona recursos para vivir mejor a título individual, pero también sirve para reunificar el conocimiento porque el saber está cada vez más parcelado y especializado, y la filosofía, por su carácter multidisciplinar, es como la madre de todas las ciencias. Es la que aporta conceptos para fomentar el diálogo y los vínculos entre el arte, la religión, la biología, etc. La vida moderna es una vida de confort, por lo tanto, el único razonamiento correcto es el que tiene un resultado práctico. La filosofía fue perdiendo terreno que a su vez fue ganando el conocimiento científico y se fue convirtiendo en una teoría del conocimiento, dejando de lado los grandes problemas cósmicos y metafísicos. Sin embargo, el hombre no puede renunciar a ser filosofía, porque la vida, para llevarse a cabo, debe basarse en cierta cosmovisión y ciertos supuestos. Cada obra de arte expresa una forma de pensar y si llegamos a detectarla no podemos entenderla. Cada generación parte de supuestos distintos y los valores tienen una dimensión histórica. Las crisis no son hechos indeseables, sino cambios necesarios e ineludibles que expresan un signo de madurez. En conclusión, ¿qué hemos aprendido de esta clase? La filosofía de las ciencias, sobre todo. La filosofía nos enseña a cuestionar todo lo que ya damos por sentado, todo lo que creemos que es cierto, sobre todo lo que nos rodea. Expande lo que son nuestros horizontes, nuestra forma de ver el mundo. ¿En qué sentido? Nos hace cuestionarnos si vivimos dentro de un paradigma, si lo que conocemos es realmente cierto. Y formas más básicas como cómo es que aprendemos lo que ya sabemos. La filosofía nos hace aprender sobre nosotros mismos, nos ayuda a conocernos y también a conocer un poco nuestro exterior. Y creo que eso es una de las mejores cosas que nos pudo haber sacado este curso, que fue que nos enseñó a ver el mundo de una manera diferente, de una manera que nos haga aprender más sobre nosotros mismos.